Todo ese fuego es la última novela de Ángeles Caso, una historia que se centra en la vida de las hermanas Brontë, Emily, Charlotte y Anne, escritoras de obras como Cumbres borrascosas, Jane Eyre y Agnes Grey. Su pasión por la literatura sirve como pretexto para la composición magnífica de una época, de unas condiciones de pasiones y de frustraciones que se combinan entre la realidad y la ficción con la delicada y contundente pluma de Ángeles Caso, y tenemos la suerte de tenerla esta mañana con nosotros. Ángeles, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Ángeles, ¿cómo llega esta historia a tus manos? ¿Cómo llegan estas tres hermanas a ti para decidirte a novelar, en cierta manera, su parte de su vida? Pues visitando su casa, la verdad. Bueno, yo las admiraba muchísimo, ¿no?, cuando las descubrí, porque tardé en descubrirlas. Tenía un prejuicio estúpido, pensaba que eran unas novelistas sentimentalonas, muy decimonónicas, y cuando las leí dije, bueno, soy idiota, ¿no? O sea, ¿cómo pude pensar esto de estas mujeres extraordinarias, auténticos genios de la literatura? Y bueno, ya empecé entonces a investigar sobre su vida, que es muy impresionante, pero hace 3 años, visitando su casa, que es un museo desde hace casi un siglo, pues bueno, no sé, me emocionó tanto ver el lugar en el que trabajaban, los paisajes por los que paseaban, ¿no?, y que están muy presentes en su literatura, que decidí que, bueno, que quería, sobre todo quería como darles un día de felicidad, porque la historia de las Brontë es muy trágica, es muy triste, pero yo allí, estando allí, pensaba, bueno, sí, todo es muy triste, pero seguro que mientras escribían Cumbres y Jane Eyre y las cosas maravillosas que escribieron, fueron felices, ¿no? Y entonces fue como un intento de devolverles otra vez esa felicidad, ¿no? Ángeles, como escritora en este caso de esta novela, ¿cómo te decides a mantener parte de realidad y a ficcionar otras cuestiones? Bueno, sí, es una fórmula, a ver, que no soy la primera en utilizar, de hecho se está haciendo bastante en la literatura contemporánea, ¿no? Esta fórmula que mezcla ficción y no ficción, una nueva manera, digamos, de entender la novela. A mí me parecía que podía darme juego, ¿no? Y además podía ayudarme a resolver un problema que era difícil de resolver, que es, bueno, las tragedias que ocurren entre septiembre de 1647 y mayo de 1847 y mayo de 1848, cuando mueren primero su hermano, a los 3 meses Emily y a los 5 meses Anne, la hermana pequeña, y se queda Charlotte completamente sola con su padre. Sí. Utilizar ese material como material novelado, digamos, me parecía que podía caer fácilmente en lo lacrimógeno, ¿no? Y me pareció que era más inteligente desde el punto de vista literario limitarme simplemente a contarlo como una biografía. Y bueno, al final decidí hacer esta mezcla de una primera parte novelada, que es un día en la vida de las Brontë, y una segunda parte biográfica, que es lo que ocurre después, ¿no? Pero me gustan estas mezclas, a mí me gusta la mezcla en general, ¿no? Y estas mezclas que permite la literatura contemporánea me parece que son muy interesantes. Sí que es cierto, Ángeles, que en esta novela, en todo ese fuego, nos cambia de alguna manera la imagen que tenemos de esa época, que a lo mejor por películas la considerábamos como una etapa pues como lleno de elegancia y de glamour, pero que verdaderamente era una etapa pues machista, clasista, también bastante seria, ¿no? Y ese mundo al que se enfrentan las hermanas Brontë. Sí, durísimo para las mujeres, ¿no? Es verdad, tienes razón, tenemos esta imagen, sobre todo recibida de las películas del siglo XIX, ese siglo donde parece que todas las mujeres eran guapísimas y elegantísimas, iban vestidas maravillosas y ¡ay, qué bonito! Y tal, pero no, la vida era enormemente dura en general para la inmensa mayoría de la población que no formase parte de las clases adineradas, y muy en especial para las mujeres, ¿no? Tú piensas que ellas, que eran hijas de un pastor protestante, solo podían hacer 2 cosas en la vida: o casarse, y para eso había que tener una dote,
que ellas no tenían, o había que tener belleza, que tampoco la tenían, o había que tener un carácter sumiso, que tampoco lo tenían, ¿no? Con lo cual no se casaron. Bueno, se casó Charlotte, pero ya bastante mayor, una cosa muy rara, ¿no? Muy excepcional. Entonces, la vida para unas mujeres así era solo casarse, o si no se casaban y tenían que trabajar porque necesitaban ganarse la vida, el único empleo, el único al que podían acceder, era al de institutrices o maestras de niñas en algún internado, ¿no? De estos típicos de Inglaterra. De hecho, es lo que hicieron, sí. Pero no podían hacer nada más, ni por supuesto estudiar en la universidad, ni plantearse tener una vida medianamente libre, interesante. Es decir, la existencia de las mujeres sufría de unas limitaciones atroces, ¿no? Y por lo tanto mujeres como ellas, que eran muy inteligentes, muy cultas, y que eran capaces de imaginar la vida de una manera distinta, pues tenían que sufrir muchísimo al verse limitadas, mutiladas auténticamente en sus sueños y en sus anhelos, ¿no? Da la sensación, cuando terminas de leer la novela, Ángeles, que han pasado muchos siglos desde la historia de las hermanas Bronte, pero hemos cambiado muy poco en las estructuras, los patrones sociales, ¿no? Sigue estando ese mundo de hombres, quizá de una manera más civilina, pero ese machismo todavía sigue imperando, y sobre todo, pues, también en mundos como la literatura. Veía yo hace poco en una noticia que tan solo hay 7 académicas ocupando sillones en la RAE. Y eso porque ha subido mucho últimamente el número de académicas, Hasta hace muy poquito, hasta hace 5 o 6 años, eran muchas menos, y solo hay una escritora entre las académicas, y hay en cambio muchos escritores. Sí, claro que se siguen dando, hombre, no es comparable, ¿no? Claro. Nosotras, las mujeres actuales, por suerte para nosotras, somos infinitamente más libres, ¿no? Y podemos hacer, en principio, un poco con nuestra vida lo que queramos, ¿no? En ese sentido, pobrecitas ellas, ¿no? Y qué suerte la nuestra. Pero claro que sigue habiendo unas limitaciones y unos techos de cristal, ¿no? En casi todas las actividades que están ahí, y desde luego en el terreno de la literatura son muy claras, ¿no? Bueno, el tema de las académicas, pero si repasas, o si alguien se molesta en repasar un poco las listas de los premios literarios, no solo de los comerciales, de los que dan las editoriales, sino de los de prestigio, ¿no? Los que dan las instituciones y tal, bueno, la presencia femenina es ínfima. El premio Cervantes, desde el año 76 que se empieza a conceder, lo han ganado 3 escritoras. Pero no es que dices, bueno, una cuota, hace falta una cuota. No hace falta una cuota, lo que hace falta es igualdad y justicia. Lo han ganado 3 escritoras, y se han muerto grandes escritoras de este país como Carmen Martín Gaite, Josefina Aldecoa y otras, o Mercè Rodoreda, otras, sin que se les haya dado un premio de estos importantes, que sí se ha dado a otros hombres que tenían los mismos méritos literarios que ellas, o incluso menores, ¿no? O sea que sí, estas cosas que Charlotte Bronte se quejaba muchísimo de que ocurrían, siguen ocurriendo, ¿no? Ángeles, ¿tú has sufrido de alguna manera como escritora esa discriminación de la que hablamos? Sí, mira, todas las escritoras, todavía este sábado en Oviedo hubo una mesa redonda en la que yo participé con otras escritoras sobre este tema, y todas coincidimos en que lo vivimos cada vez, o sea, constantemente, ¿no? Primero, trabajamos en condiciones muy diferentes de los hombres, igual que las hermanas Bronte. Nosotras escribimos en la cocina, escribimos ocupándonos de la casa, de los hijos, del cuidado de los mayores cuando nos llega el momento, ¿no? Mientras que la mayor parte de los escritores, no voy a decir todos, pero la mayor parte tienen un despacho en el que se encierran, y si hay niños pequeños, por ejemplo, pues se dice esa frase típica de a papá no se le molesta, ¿no? Sí. A nosotras eso no nos ocurre, o sea, escribimos haciéndonos cargo de todo lo demás, como la inmensa mayoría de las mujeres, ¿no? Y luego, pues, somos muy conscientes todas nosotras de que la crítica nos recibe de una manera muy distinta. De hecho, qué curioso que se sigue hablando de literatura femenina, que está muy bien, yo lo acepto y me gusta además, porque mi mirada es una mirada de mujer, y mi literatura
responde a mi mirada, ¿no? Por lo tanto, el ser mujer condiciona evidentemente mi literatura, lo quisiera yo o no lo quisiera, que sí lo quiero, pero aunque no lo quisiera me condicionaría. Se habla de literatura femenina, pero no se habla de literatura masculina, ¿sabes? Sí. Yo acepto que diga que soy una escritora femenina, pero entonces reclamo que, por ejemplo, la literatura de mi buen amigo y admirado Arturo Pérez Reverte se considere literatura masculina, pero no, la que hacen los hombres es literatura a secas, y ellos escriben para la humanidad. Nosotras, mucha gente considera que escribimos solo para otras mujeres, ¿no? O sea que, bueno, esto lo coincidimos, además es la experiencia que tenemos todas, ¿eh? No hay ninguna que se libre de esto, ¿no? A lo mejor cuando empiezas a publicar crees que no va a ser así, y luego a medida que te vas adentrando en este mundo, todas nos vamos dando cuenta de que esto sigue pasando, ¿no? Y Ángeles, ¿qué dice al respecto la parte masculina de la literatura? Bueno, yo creo que son viejísimas costumbres, ¿no? Vivimos en una sociedad que durante siglos y siglos y siglos ha sido androcentrista. Todo ha girado en torno al género masculino. Los hombres han marcado todo, han marcado la forma de ejercer el poder, han marcado las costumbres, la moral y también la estética, ¿no? Y cuesta mucho quitarnos eso de encima. A nosotras mismas nos cuesta muchas veces, y entramos en esa trampa, digamos, en la que lo valioso es lo que hacen los hombres, ¿no? Y lo nuestro, lo que hacemos nosotras, es como una especie de aportación menor a lo que ellos han hecho tradicionalmente y siguen haciendo, ¿no? Es difícil, pero hay que batallar contra ello. Es muy pesado, porque ya esto, hay un momento en tu vida que dices, pero todavía tengo que seguir defendiendo, ¿sabes? Que a estas mi calidad alturas literaria no tiene nada que ver con mi cuerpo. O sea, pues sí, todavía, por desgracia, tenemos que defender esto, ¿no? Parece que como si el hecho de ser mujeres significase que escribimos peor, ¿no? Sin duda, al terminar de leer todo ese fuego, acabas con muchas reflexiones. Una de ellas es esta que estábamos comentando, y que nos damos cuenta que debatiendo pues hay todavía mucho camino que recorrer, y esperemos que en algún momento ese camino llegue a un fin y sea beneficioso para todos. Ángeles, hablando de otro asunto, sí que es cierto que las hermanas Bronte utilizaban de alguna manera la literatura como una especie de refugio para ser aquellas que no le dejaban ser socialmente, ¿no? Ellas utilizaban incluso un seudónimo y utilizaban la literatura para refugiarse de una sociedad. No sé si tú también has llegado a esa reflexión y en algún momento a ti también te ha pasado que te has refugiado en la literatura para aislarte del mundo. No, porque yo soy una persona que estoy muy implicada en la vida, ¿no? Bueno, y que participo mucho y que soy muy muy activa, y que, bueno, incluso me apunto en peleas políticas, ¿no? Como he hecho últimamente, y siempre he sido activista en diversos frentes de lucha de derechos humanos, ecología, derechos de los animales. O sea que yo tengo, yo creo que estoy más implicada en la vida activa que ellas, porque mi mundo me lo permite. A ellas no se lo permitía. Yo creo que Charlotte, si hubiera vivido en este momento, sería una persona muy activa también. Estoy segura que le hubiera encantado ejercer la política. Le interesaba muchísimo la política desde pequeña, además, ¿no? Pero claro, ella no podía. Para mí no ha sido un refugio, pero sí es verdad que yo creo que los que escribimos siempre de alguna manera buscamos una salvación a través de la literatura, ¿no? Una salvación a una insatisfacción que nos acompaña probablemente desde que nacemos, a una cierta melancolía, ¿no? Es como si echáramos de menos la caverna platónica, ¿no? La caverna de las sombras, donde todo es belleza y bondad, ¿no? De alguna manera, y como si a través de la literatura intentásemos poner un poco de orden en un mundo que es más bien caos, ¿no? Algo de esto yo creo, o mucho de esto en algunos casos, creo que siempre hay entre los que escribimos, ¿no?
Ángeles, ¿te has encontrado en alguna parte de estas tres hermanas? Sí, en muchas cosas, en esa pasión por los libros desde pequeña y por los libros como lectora y como escritora. Eso lo comparto con ellas. Ellas leían intensamente desde pequeñitas y además leían cosas que no eran habituales en su tiempo, ¿no? Que no leían habitualmente las niñas o las jóvenes. Lord Byron, por ejemplo, que era el demonio, ¿no? En aquel momento. Sí. Y ellas lo leían con muchísima naturalidad, ¿no? Empezaron a escribir de pequeñas, yo también, ¿no? Ya soñando con ser escritora como ellas. El amor por la naturaleza también lo comparto mucho, por la montaña en particular, ¿no? Que era el territorio en el que ellas se sentían plenamente felices, igual que yo, también me pasa eso. Y sí que hay cosas que puedo... Bueno, por eso supongo que me atraen de una manera especial, ¿no? Porque sí encuentro referentes en ellas que son comunes, claro. Todo ese fuego es la última novela de Ángeles Caso, novela que recomendamos desde aquí porque os vais a zambullir en una historia pues que os va a dejar con muchas reflexiones. A mí me lo ha dejado como lector y la verdad es que agradezco a Ángeles que haya traído esta novela, que conocemos a todos las obras que han realizado las hermanas Bronte, pero no llegamos a conocer quizá la historia que hay detrás de esas escritoras y que gracias a Ángeles pues en este caso nos lo trae más a la luz y ella ha hecho esta investigación que ha novelado con la realidad y la verdad es que es un libro totalmente recomendable. Ángeles, ¿estás contenta con el resultado y con el recibimiento de los lectores? Estoy muy contenta con esto que me estás diciendo porque que alguien nos dé las gracias a los escritores es lo más emocionante que te puede pasar y lo que te da ganas de seguir escribiendo, la verdad, porque luego, bueno, los sinsabores de esta profesión son muchos también, ¿no? Estoy contenta. Bueno, creo que es una novela que sí, que a la gente que se acerca a ella, no a todo el mundo le interesa el tema, evidentemente, ¿no? Pero creo que tengo la sensación de que la gente que la está leyendo sí que le impresiona mucho, porque realmente las vidas de estas mujeres son muy impresionantes y claro, yo lo que he intentado es tratarlas con muchísimo respeto, pero también con muchísimo cariño. Les he cogido un amor y he escrito este libro un poco como para acunarlas, ¿no? Porque esas vidas tan duras que tuvieron, entonces te dan ganas eso de decir, ay, quiero protegeros un rato de todo ese dolor, ¿no? Es algo así. Y bueno, sí, creo que los lectores lo están percibiendo esto de alguna manera. Y eso me emociona mucho, la verdad. Pues quien no haya tenido todavía la oportunidad de leer Todo ese fuego, la última novela de Ángeles Caso, tenéis que correr a las librerías para haceros con un ejemplar y disfrutar de esta historia que se lee con muchísima rapidez, porque la verdad es que la historia te engancha desde el principio, la historia de estas tres hermanas, las hermanas Bronte, y que, como digo y reitero, agradezco a Ángeles Caso que haya sacado a la luz esta historia y que es muy necesario sacar a la luz las historias de escritoras y de mujeres que han hecho tanto por la cultura, en este caso como el que estamos hablando. Ángeles Caso, ha sido un placer poder charlar contigo y un placer poder leerte en esta nueva novela. No, el placer es para mí. Cuelgo el teléfono muy, muy contenta, de verdad. Gracias. Te mando un abrazo grande, Ángeles. Igualmente, un abrazo. Chao.